Hola, muy buenos días, querido amigo. Feliz día, feliz día. Quiero desear para ti una vez más un día lleno de la bendición del Señor. Gracias una vez más por poder disfrutar y recibir esta palabra de Dios y esta bendición que cada mañana acá Dios nos da con un mensaje claro, lleno de amor, de esperanza, que bendice mi vida, la bendice. Y espero que la tuya también. Pues me encantaría saber que esto llena tu vida de esperanza, te nutre y bueno, te ayuda a cada día a establecer un compromiso más grande con Dios, con tu familia, con esta sociedad, con este mundo. Una vez más, en nombre del Señor, sinceramente, te agradezco y también te pido que puedas compartir esta información, que vayas al canal allí y puedas suscribirte, puedas darle un me gusta y lo puedas compartir con otras personas, porque así te vas a convertir en un canal de bendición. Quiero entonces una vez más compartir contigo un tema que para esta semana y la anterior se ha titulado Las Naciones, estudiando durante esta semana la segunda parte. Y para el día de hoy, lunes 28 de abril, el título es Daniel 2. Y como ya sabemos, hemos venido mencionando como producto de rechazar Israel el gobierno de Dios y desear para ellos entonces un gobierno humano como lo tenían las naciones paganas. Esto desencadenó que ellos terminaran por dejar de ser un pueblo diferente, perdiendo su autonomía, su identidad propia que venía de Dios y de pertenecer pues a un pueblo especial, y simplemente entonces queriendo ser como las demás naciones. Sabemos que esto les llevó al cautiverio en Babilonia. Allí entonces vemos cómo cosecharon los frutos terribles de esta mala decisión. Sin embargo, a pesar de todo esto y de la infidelidad, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Dios siempre estuvo con ellos. Y el deseo de Dios fue que ellos en medio de esta terrible condición, ellos pudieran aprender la lección, pudieran volver sus ojos al rey a quien habían rechazado, y Dios estaba allí esperando por ellos para recibirles. Y pudieran entonces volver a establecer su confianza en quien nunca deberían de haber dejado de confiar. En este contexto aparece entonces la profecía de Daniel 2, del 31 al 35, la cual es una visión de esto. No es complicado, más allá de símbolos y cosas que a veces creemos que es muy difícil entender. Hay un mensaje simple y claro cuando nosotros vemos la profecía de Daniel 2. Allí, del versículo 31 al 35, se nos presenta una visión panorámica clara de la historia del mundo, desde entonces, o sea, desde el momento en que el pecado entra al mundo y desde el momento en el que en el Edén, nuestros primeros padres rechazan el gobierno de Dios, pero también desde el momento específico en el que entonces Israel quiere para sí un gobierno terrenal y no celestial. Vemos cómo desde allí hasta el final de los tiempos existe
una representación tremenda de degradación que podemos ver a la luz de esta profecía y de la estatua de Nabucodonosor. Esta profecía nos presenta verdades fundamentales que van con el tema que nos trae a este encuentro del día de hoy. Primero, nos muestra que el destino de este mundo no será cada día mejor y no irá entonces en un franco progreso hacia la restauración y el bienestar humano como muchos pensadores, filósofos, analistas creen que va a ser así, sino que lo que determina y está representado en esta profecía es una degradación humana progresiva. Y esto, como dije, está en contraste con la opinión de muchas personas, incluso de algunos pensadores políticos o líderes religiosos que han creído entonces que van a venir tiempos de paz y de prosperidad, descansando ellos en la actuación y el cambio que los seres humanos puedan hacer. Claro que vendrán tiempos de paz, pero no de paz media, no de paz esporádica, no de paz, pues, no total, sino que hay una promesa y es que vienen tiempos de paz permanente, eterna, tiempos de refrigerio, pero que van a ser para toda la vida, para toda la eternidad, mejor dicho. Pero no el tipo de paz que el mundo hoy por hoy cree, que en virtud de los cambios y de los avances de la humanidad, entonces el hombre cada día va a ir entendiendo cuál es su papel acá en este mundo, su compromiso para con Dios, para con la sociedad, para con el mundo creado, el mundo natural, y entonces vendrán tiempos de mejoría. Lamentablemente no. Y esto lo presenta entonces claramente esta profecía. Va a haber una degradación continua. A finales del siglo XIX, impulsados por esos avances científicos tan grandes y tecnológicos, pues muchos pensaron de que los grandes problemas de la humanidad se iban entonces a resolver, iban a desaparecer. Se pensaba que este progreso traería también un progreso moral. Sin embargo, cuando el siglo XX apenas comenzaba, ese sueño fue destrozado por la Primera Guerra Mundial. Y más tarde entonces, con la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos bélicos y de todo tipo, donde la humanidad para ese entonces ya había perdido más de 200 millones de vidas. Así quedó demostrado que aunque hay avances tecnológicos, moralmente el hombre sigue siendo el mismo. Y la verdad es que en cuanto a la moralidad y el acercamiento hacia Dios, el hombre en vez de acercarse más a Dios, realmente cada día se aleja más y más. La humanidad entonces no evoluciona hacia Dios, hacia lo correcto, hacia la restauración, sino que, como lo parafraseó o como lo dijo, o lo parafraseo yo y lo dijo Martin Luther King, dijo: tenemos misiles hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Puede haber mucha tecnología, puede haber mucho avance científico. El hombre cada día puede descubrir más y más cosas. Incluso cada día la ciencia, como está profetizado también, puede avanzar más y más. Pero hacia lo que es la parte moral, hacia lo que es de lo indispensable de resolver el problema que nos ha traído hasta este drama humano, que es el olvidarnos de Dios y volvernos a Él y aceptar la soberanía de Dios, lamentablemente esto no ha mejorado. La imagen de Daniel muestra una progresiva devaluación de los metales. Va del oro a la plata, luego va de la plata al bronce, luego va del bronce al hierro y luego finalmente a una mezcla frágil de hierro y barro.
Asimismo, vemos cómo la historia humana ha sido un proceso de degradación y no de elevación moral. Pese a lo que pensaron Darwin y Marx, que fueron grandes pensadores, la sociedad humana no está evolucionando hacia la perfección, sino hacia la degradación. La violencia, la corrupción, la injusticia, la decadencia moral son testigos de la verdadera realidad de este mundo y lo que esta profecía presenta. La única palabra, por lo tanto, segura es entonces la palabra profética revelada en las Escrituras. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, 6 y 7 de que antes de su venida en este mundo habría guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos, conflicto, degradación moral. Y eso es exactamente lo que vemos día a día. Entonces surge la pregunta, ¿cómo debería confrontarnos el hecho de haber sido advertidos de antemano acerca de estos eventos? Esto debe llevarme a mí a que no debo ser tomado por sorpresa, ni debo entonces cifrar mis esperanzas de cambio, de paz y de mejoría en el hombre. Ya lo dijo la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Sino que nosotros debemos depositar nuestra confianza únicamente en Dios, pues Él es el que verdaderamente tiene el control del mundo, el que es verdaderamente justo, el que nos ama y el que va a encargarse de nuestro futuro. No nosotros sin Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tampoco tenemos que vivir llenos de pesimismo y sin esforzarnos por dar lo mejor y por aportar a este mundo, a nuestra sociedad y a nuestro entorno lo mejor. Nosotros tenemos que ser canales de bendición. Mientras el mundo va hacia una dirección de destrucción, de autodestrucción, de engaño y de miseria, pues yo tengo que cuidar mi entorno. Yo tengo que crear una diferencia en mi círculo inmediato, que es mi hogar. Una cápsula, un núcleo y otro núcleo y otro núcleo y otro núcleo, donde allí entonces la atmósfera es distinta, donde los principios que rigen nuestra vida son distintos, donde lo que yo doy al mundo y a la sociedad es distinto. Pronto dejaremos de estar en este mundo y en tu pasar del mundo, ¿qué habrás dado? ¿Te recordarán? ¿Qué aportaste para esta humanidad que va en decadencia? Que no lo detendrá nada, pero tu trabajo y el mío es haber sido personas que pudieron crear un impacto en nuestro entorno inmediato. Debemos dar lo mejor de nosotros. No podemos vivir ignorando estas realidades y sobre todo este llamado que nosotros tenemos a ser luz del mundo. Nosotros debemos construir nuestros sueños no sobre esta tierra, sino sobre un mundo mejor y un mundo eterno. Pero nosotros debemos vivir material y humanamente hablando como si Cristo no hubiese de venir nunca. Prepararnos, trabajar, construir, sí, pero donde mi construcción principal, mi edificación principal es para el reino eterno, para la vida eterna. Porque en vano trabaja el que edificare la casa, si no es Jehová quien la edifica. Pero estamos llamados a ser cabeza y no cola, a servir de referentes de ese ideal, así como era la intención de Dios con Israel. Óigame, que todos sean atraídos hacia Cristo a través del testimonio y de la vida que nosotros llevamos. Debemos entonces entender que si ciframos nuestras esperanzas en este mundo y en los gobiernos terrenales y no dejamos que sea Dios quien reine soberano en mi vida, en tu vida, lamentablemente entonces la paz no va a poder producirse, como dijo Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, no como el mundo la da. ¿Cuál es el llamado entonces en este día? Es
a nosotros confiar en los ideales divinos y no en los ideales humanos, en los planes divinos. Nosotros estamos llamados a vivir con los ojos puestos en el reino que viene, no en los reinos que caen. Que no nos dejemos engañar por esas promesas de paz sin Dios, porque solo en Cristo tendremos una verdadera paz y una esperanza verdadera. Que el Señor entonces nos conceda la sabiduría para nosotros entonces vivir como hijos de luz, velando y esperando su glorioso reino. Que podamos levantar nuestra mirada sabiendo que nuestra redención está cerca. Ese es el llamado. Ese es el llamado para el día de hoy. Dios te bendiga, mi querido amigo. Quiero orar entonces por ti, ¿ok? Por tus planes, por tu día, por tu mañana, por tu futuro. Padre querido, gracias porque eres maravilloso, lindo y bueno. Porque tú tienes planes para toda la humanidad. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos colocarnos en tus manos y todo este plan maravilloso que tienes para nuestra vida y para nuestra familia, dejemos que tú lo hagas una realidad. Permite que podamos vivir con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Quedamos en tus manos, por favor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo querido, Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te conceda mucha bendición.